¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las charlas pastorales. Mi nombre es Arturo Delgado y este es el episodio número 5 de la temporada número 114. Bienvenidos, bienvenidas todos. Y bueno, es un placer poder estar con ustedes durante unos minutos y compartir algunas ideas y pensamientos de la palabra del Señor. Algo que estamos estudiando a través de las charlas pastorales es precisamente acerca de un panorama bíblico de la historia de la palabra de Dios y de la historia del pueblo de Dios y de la iglesia. Ahora, déjenme decirles, hay mucho desconocimiento de la Biblia. La gente no sabe, aún va a la iglesia y no sabe si Noé fue antes o después de Cristo. No sabe si Abraham fue el papá de Noé o si Jezabel fue cuñada de San Pedro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento de la palabra de Dios. Esto no significa que no tengan una vida espiritual cercana al Señor, ¿verdad? Pero aún así la vida espiritual tiene como fundamento el conocimiento de la palabra de Dios y por tal motivo necesitamos nosotros conocer la palabra del Señor. Así es que anímese a continuar. Vayámonos recto en todo el panorama de la palabra de Dios y aprendamos de la historia bíblica y de las enseñanzas que de ahí emanan. Vamos a la pregunta el día de hoy. Dice en Primera de Reyes, el primer libro de Reyes, en el versículo 6, así: Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta dijo: Entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. La pregunta es, ¿por qué te finges otra? Déjenme darles la historia rapidito, ¿no? Ya saben, el reino se ha dividido, reino del norte, reino del sur. El reino del norte está ahora siendo dirigido por un rey nuevo llamado Jeroboam, y el reino del sur por Roboam, el hijo de Salomón. Y bueno, está ahora enfrascado precisamente en esta historia, ¿verdad? Del pueblo de Israel, de la historia de Jeroboam. Resulta que Jeroboam había hecho cosas malas ante los ojos de Dios y puso a uno de sus hijos enfermo. Y entonces el Señor lo puso enfermo o permitió que viniera una enfermedad. Y como resultado de esto, entonces le piden a la esposa que vaya a buscar al varón de Dios, ¿verdad? Y cuando ella se fingía otra, porque iba como disfrazada, entonces, ¿verdad?, el profeta de Dios le dice: entra, ya sé quién eres tú. Y viene una palabra dura y la quiero leer porque parte de aquí, ¿verdad?, yo quiero decirles de lo que les quiero compartir. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, verso número 7: Ve y di a Jeroboam: así ha dicho el Señor, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David, te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han hecho, o más, dice, más que todos los que han hecho lo malo antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muere en el campo lo comerán las aves del cielo, porque así lo ha dicho el Señor. Y tú, levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Terrible, bien dijo el profeta, palabra dura, ¿verdad? Ahora yo quiero darles una palabra dura. Yo sé que para muchas personas, ¿verdad?, siempre esperamos que nos hablen bien acerca del amor de Dios y de la gracia de Cristo, de su perdón, de su misericordia, de su cuidado y de cómo nos levanta aún después de las caídas, ¿no? Y nos restaura y nos fortalece. A mí me encanta hablar de eso, pero también tenemos que reconocer que Dios es un Dios de equilibrios. Hay que mantener el equilibrio. No todo es pura gracia y pura misericordia. Dios es un Dios justo y Él va a dar el pago justo a quien lo merece, por sus acciones, por su desobediencia, o como dice aquí la Escritura, por haber dejado al Señor o darle la espalda a Dios.
¿Qué significa darle la espalda a Dios? Pues lo que tú estás haciendo posiblemente. Que quizás a lo mejor tú eres de las personas, ¿verdad?, que tienen a un Dios por allí medio cercano, pero no tan cercano, y que lo tienen metido en una bolsita de papel de tal manera que no represente una amenaza para tu vida. Entonces el resultado es que Jesús no es Señor de tu vida, pero sí lo quieres que sea tu Salvador, tu Redentor, tu Sanador. Pero Jesús también es el Señor, y como Rey y Señor de nuestras vidas, da reglas, mandamientos, dirección, y no podemos darle la espalda como lo hizo Jeroboam. No le des la espalda al Señor, porque si tú le das la espalda al Señor, el resultado será calamidad. Vendrán dificultades tarde o temprano, y por algún motivo que yo todavía desconozco, porque desconozco todo, cuando uno no conoce a Dios, uno camina sin Dios, ¿verdad?, toda su vida, como que las calamidades de la vida no son iguales y no son las mismas. Pero cuando uno conoce a Dios, uno entra en pacto con Él. ¿Cuál es el pacto? Cristo mismo lo dice, ¿verdad? Su sangre es la sangre del nuevo pacto. Entonces, cuando yo me amparo bajo la sangre de Cristo, porque le he entregado mi corazón y he acudido a Él para que me perdone mis pecados, yo entro en un pacto con Dios. Y cuando yo entro en un pacto con Dios, no puedo fallar ni darle la espalda. Si bien es cierto que este pacto lo estipula Jesús, lo estipula el Señor sobre nuestras vidas, y nos permite también vivir una vida en victoria y de triunfo, ¿verdad? También nos llama a vivir una vida en santidad y caminar cerca de Dios. Esto significa abandonar el pecado y la corrupción. Esto significa no darse atribuciones ni andar de egoístas, arrogantes y pensando que Dios no nos va a hacer nada porque simplemente somos dedo chiquito del Señor o casi consejeros del Espíritu Santo. Pero déjame decirte, si tú le das la espalda al Señor, Él también te dará la espalda. Eso dice la Escritura. Eso dice la palabra de Dios. Quizás tú dices, no, pero es que no es el Dios que yo predico, es que es el Dios que está en la Biblia. Es que tenemos en la palabra de Dios docenas y docenas y centenas de versículos bíblicos que habla acerca de vivir en pacto. ¿Y qué significa vivir en el pacto del Señor? Que tú vas a hacer lo que al entrar en su comunión con Él, entras en pacto. Y al entrar en pacto te tienes que ajustar a ese pacto y a sus condiciones, así como en el matrimonio. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente charla pastoral.